Descubrí. Crea. Aprender. Participar. Televisión más internet. www.encuentro.com.ar. Porque soy optimista, este mundo puede salvarse. A los imperialistas que no nos van a doblegar. ¿Quién vale la pena quemar la vida en aras de la autoridad? ¡Libre y soberano! ¡Que fue el peor que lo ratificó! ¡Social, moral y espiritualmente! Es decir, es fracasó el modelo neoliberal. Ahora el rumbo es el rumbo de la patria. Escribo historias. Me he propuesto escribir una historia sobre América Latina. Me pregunto si puedo yo pensar en América Latina como una totalidad. Si puedo imaginar a América Latina como un solo país. Necesito ayuda. Respuestas. Gente. Como dice mi hija, te has puesto a buscar un elefante de cuello largo y eso es una jirafa. Me hiciste acordar una vez de una conferencia de Terraño en Bariloche, Rodolfo Terraño. Gran pensador. Entonces yo le pregunté justamente, como toda una perspectiva como la que él hacía, era como una especie de determinismo, casi un determinismo químico. Hoy somos agua en estado líquido y en determinadas condiciones nos va a convertir en agua en estado gaseoso, ¿no? Yo decía como eso podía ser leído e interpretado en el marco de un proyecto nacional. Fue la pregunta. ¿Sabes lo que me contestó? No hable de proyecto nacional, porque eso es muy... Las dictaduras hablaban de proyecto nacional. No recordaba yo a Videla hablando de proyecto nacional. ¿No? Por el contrario, recordaba a Videla hablando de procesos. ¿No? Con el mismo carácter de la inexorabilidad con que las cosas tenían que suceder. En realidad, ¿sabes cuál es la dificultad que tengo? ¿O en dónde veo mayormente la dificultad? En si se puede pensar esto desde donde estamos, ¿no? En el país en el que estamos, en la ciudad en la que vivimos. El concepto de patria grande te da un concepto más interesante, que es que cualquier patria desvinculada de la patria grande es una patria chica. Me parece que el Mercosur es una cosa más de poetas, más de intelectuales, más de filósofos. Y acá me viene por otro lado, decís. Que de mercachifles. Así como la guerra es una cosa demasiado seria para dejarla en manos de los militares, la construcción de un destino común para un continente no se lo vas a dejar a unos tipos que lo único que se les preocupa es si el arqueo de caja les dio bien. Entonces se plantea un negocio cuando en realidad nosotros nos une la cultura, nos une fuertemente, y lo único que nos podría separar son los negocios, si están mal planteados. Eso es lo que más me desalienta, ¿entendés? En realidad, tendría que buscar más y con más presión en el fondo de la historia los momentos en los que las posibilidades, digamos, del acercamiento, del estrechamiento estaban más y mejor dadas. Le hizo mejor, Claro, yo te entiendo lo que vos le decís. hizo mejor a la construcción mítica de los Estados Unidos Walt Whitman que Washington. O sea, en el canto a mí mismo, que es el canto al hombre común americano,
funda el orgullo, el orgullo de las praderas, el orgullo de las montañas, el orgullo... Funda eso. Mientras Whitman escribía el Contra mí mismo, Sarmiento escribía el Facundo. Bueno, nos fuimos a la mierda. Evidentemente, se pensaba de otra manera, se tenía otra idea, lo que estaba generalizado era otra cosa. La pertenencia estaba generalizada. Ah, voy a buscar un poquito más en eso también, porque 4 o 5 líneas narrativas distintas posibles, pero una es el pasado como una especie de revelación del presente. Está claro que no es por el camino de los negocios que se reunificará la región. Reunificará la región. Esa es una marca de los 90. Sur. No está mal para empezar. Pero ese camino no puede ser el camino. Hay un montón de otros senderos que se perdieron en el fondo de la historia. Y por ahí, por la historia hay que seguir buscando. Hoy estamos, yo creo que en un momento donde hay una gran conciencia en Latinoamérica de que es imprescindible la reconstrucción, la unificación. Mira, yo creo que te puede resultar útil este libro, La reconstrucción de Hispanoamérica, de Manuel Ugarte. Yo creo que ahí está, me parece, lo fundamental que interesa desde el punto de vista del pasado y del futuro, que están, como siempre, estrechamente ligados, ¿no? Armarme de una historia como esta, sin base real hoy, ¿cómo estamos hoy? No, hoy estamos, yo creo que en un momento donde hay una gran conciencia de parte de los principales políticos y algunos que están en el poder en Latinoamérica, de que es imprescindible la reconstrucción, la unificación, ¿no? El problema de la deuda externa es un problema insoluble, por ejemplo. Ningún país puede resolverlo por sí solo. Nosotros en Argentina achicamos la deuda, pero igualmente la deuda pesa muchísimo. La única forma que se puede negociar esto es en bloque. Es la América Latina unida que haga un planteo ante el mundo de tipo financiero y pueda sustentarlo. Pero yo creo que este fenómeno es típico de nuestros pueblos, de nuestra historia, ¿no es cierto? Y entonces vos encontrás a Martí, por ejemplo, que habla de la unidad de la patria grande, encontrás a Vargas Vila, que ha pasado nada más que como un novelista algo escandaloso, que plantea la unidad y está en contra de Estados Unidos, a Blanco Fombona, Ugarte especialmente, ni que hablar de San Martín y Bolívar, ¿no es cierto? Yo creo que estamos en un camino que tiene sus raíces, pero que además es el único destino que tenemos. No tenemos destino como países independientes en el mundo que se está gestando, ¿no? Esto es lo que me parece. ¿La opción, la alternativa, cuál sería? La alternativa sería quedar como países dependientes, porque es muy difícil para cualquier país solo. Fíjate, una Europa en estado de unificación en un acuerdo comercial con Paraguay o con Haití. No tiene sentido. Distinto es si tienen que negociar con América Latina en su conjunto, ¿no? Que es el planteo del gasoducto Venezuela, Bolivia, Buenos Aires, ¿no es cierto? Un banco latinoamericano. No digo un fondo monetario latinoamericano porque es mala palabra, pero en realidad debería ser que los países que tienen excedentes en su balanza comercial puedan apoyar de algún modo a los países que tienen que crecer, ¿no? Y políticas de liberación de
aduanas que no son fáciles. Yo comprendo que no es fácil porque se ha visto en el Mercosur, ¿no es cierto? Hay intereses contrapuestos, pero si predominan los gobiernos populares tienen que hacer prevalecer los intereses de todos, no de algún pequeño sector industrial, ¿no? ¿Vos ves luz en el fondo del túnel? Sí, yo veo que ese es el camino. Ese es un camino, me parece que el único camino que existe y el que tiene mayores posibilidades, porque fíjate que hay un repudio total de América Latina al neoliberalismo, ¿no? Económico, que está manifestado en estas elecciones de Perú, por ejemplo, las elecciones de Bolivia, lo que pasa en Venezuela, la creciente intervención del Estado de nuevo en distintos lugares de América Latina, ¿no? Pareciera como que Argentina y Latinoamérica se están repensando. En definitiva, Chávez en Venezuela, que es el agotamiento de los partidos políticos. Claro. Aparece él porque están agotados los viejos partidos con la vieja retórica, ya no dan respuesta, ¿no? Evo Morales en Bolivia lo mismo. Entonces nos estamos repensando, y si nos estamos repensando tenemos que encontrar las raíces comunes, ¿no? De un general que con el ejército de los Andes va del sur al norte y se encuentra con otro general que viene del norte al sur. Justamente fue Rivadavia el que no le pasó la plata a San Martín para poder continuar la campaña. Claro. Cuando se encontraron dijeron, bueno, ¿quién sigue? Claro. El que puede, sigue. Es la actitud uno dice los puertos, en realidad no son, concretamente más que los puertos son los comerciantes, es el gran comercio exterior e interior que en su momento el peronismo controló con el IAPI. Entonces hay que tomar medidas de ese tipo para poder defender los intereses nacionales, que son cada vez más latinoamericanos, creo, ¿no? Si nos ubicamos en los viejos planteos de Artigas, de Bolívar y de San Martín. Si pretendemos los argentinos una vez más mirar hacia el Atlántico, desentendernos de eso que tanto despreciamos cuando hablábamos despreciativamente de la clase media porteña, especialmente de los bolivianos, de los paraguayos, yo creo que es un desastre y es un planteo que no tiene ningún sentido, es un planteo de sumisión y de mantener los problemas. Nos olvidamos que es una biblioteca esto. Vamos. Bueno. Esto es muy bueno. Esto es muy bueno. Es una partida interesante. Uno de los primeros desaparecidos, ¿no? Sí, un maldito acá en Argentina muy poco conocido. Qué increíble, ¿no? Pero una figura muy importante. Vio el problema y lo planteó. En 1901, 1903. Todo esto hacia el pasado, pero también considerar como fundamental el viejo consejo de José Martí cuando dice tenemos que unirnos porque solo si nos unimos el vecino poderoso nos va a respetar. Bueno, Alberto, gracias. Muy bien. Yo me voy a quedar un rato más, voy a tomar nota de acá, voy a ver si consigo un par de libros más. Te dejo cualquier cosa nada más. Bueno. Gracias, Chao. Nos vemos. Chao. Hasta luego. ¿Será más fácil unir lo que era una sola cosa y se rompió? ¿Será posible hacer memoria de cómo éramos cuando éramos una sola nación? San Martín cruzó la cordillera para liberar Perú con la bandera chilena. Y Artigas era un caudillo que tenía influencias en el sur de Córdoba. Y eso se olvidó. Está clara la necesidad, porque es lo que está pasando en el mundo, unirse. Le va a ser muy difícil, sin integración, a los países de esta región conservar la autonomía. Ahora, ¿por dónde se empieza lo que hay que empezar?
puede resultar útil este libro. Fíjate que hay un repudio total de América Latina al neoliberalismo, ¿no? En Latinoamérica es imprescindible para la reconstrucción, la unificación, ¿no? ¿Y cómo te está yendo? Bien. Un poco mejor, digamos. ¿Sabes lo que me está faltando? Me falta por qué lado seguir, digamos. Sobre todo en lo que tengo que investigar. Y bueno, esa es la razón por la cual te llamé. ¿Cómo está América Latina? Hay un problema estructural que tiene nuestro continente, obviamente, que es la presencia de ese gigante que representa Estados Unidos en lo económico, en lo político, en lo histórico. Esta relación es compleja. Estados Unidos necesita los mercados latinoamericanos, Estados Unidos necesita aliados en América Latina, necesita los mercados también para sus propios excedentes, para construir bloques regionales. Y esta relación compleja obviamente se basa también en que hay clases dirigentes a nivel regional que están subordinadas en gran parte a las políticas norteamericanas, sea porque ideológicamente están de acuerdo con las políticas de los Estados Unidos o porque han cosechado grandes beneficios políticos, económicos, monetarios. Para darte casos concretos y no hablar en abstracto. Ecuador está negociando con Estados Unidos un tratado de libre comercio, en realidad Estados Unidos con Ecuador. Estados Unidos siempre plantea que negocia los tratados de libre comercio en un plano de igualdad con cada uno de los países. Y en este último tiempo el Congreso en Ecuador está discutiendo una reforma en la ley de hidrocarburos, porque Ecuador es un país petrolero importante y consideran que las empresas extranjeras tienen que dejarle mayores regalías al Estado tomando en cuenta el precio internacional del petróleo. En la negociación entre Estados Unidos y Ecuador, los negociadores norteamericanos dijeron, si no derogan la ley de hidrocarburos, no hay tratado de libre comercio. O sea, lo plantearon de manera directa, de manera abierta. No hay tratado de libre comercio, no hay tratado de libre comercio. El embajador de Estados Unidos en Nicaragua le envió una carta a los partidos de derecha ofreciéndose a organizar unas internas electorales entre los partidos de derecha para poder consensuar un candidato único. Ofreció monitorear esas internas con dinero, con evaluaciones técnicas, ofreció hacer toda la parte técnica y algunos de los partidos de la derecha nicaragüense aceptaron. Yo creo que el eje central es, en primer lugar, voluntad política, en segundo lugar, apelar al apoyo popular, esto es apelar al apoyo de la mayoría de la población, porque si un gobierno piensa que puede tener apoyo porque las encuestas, si un muestrario de encuestas de 900 personas le da apoyo, está equivocado. Se necesita el apoyo de la gente en las calles, fue la única manera que tuvo Hugo Chávez para revertir el golpe de Estado del 2002, algo que no tuvo Salvador Allende en el 73, ni Perón en el 55, y en momentos donde la política es tan mediática, tienen gran poder económico, tienen poder de compra de periodistas, son dueños de medios de comunicación. Las teorías neoliberales pudieron imponerse en América Latina, obviamente no solamente porque hubo golpes de Estado en la década del 70, sino también por un gran financiamiento de los organismos internacionales, justamente de estos sectores, para que abrieran universidades, colegios, centros de estudio, y fueron generando lo que llaman cuadros políticos para insertarlos en la sociedad. Eso es un mérito por parte de ellos, sin lugar a dudas. ¿El problema es darse cuenta o el problema es querer darse cuenta? Hay gente que prefiere el orden de la esclavitud y no los riesgos de la libertad. Ese pensamiento está muy metido en nuestra historia. Sarmiento abominaba que el país hubiera expulsado a los ingleses en 1806. Minutos en la República Argentina, en la continuidad de Mejor que Decide, que se emite, como usted sabe, como vos sabés,
diariamente de 19 a 20 por la M740 Radio Cooperativa, Radio Libre. Hemos invitado al doctor Benjamín Hoppenheim, economista argentino, uno de los padres fundadores del Grupo Fénix, profesor universitario y un hombre muy gentil y muy apreciado. Le agradecemos mucho, doctor, la presencia suya aquí. Agradezco la convocatoria. En el arranque estuvimos hablando de esta especie de aspiración casi fantasmal, que es la de imaginarse un proceso de reintegración de los países que componen la región. ¿Hay camino para eso? Yo diría que hay dos patrias grandes, sino una, porque Brasil es la mitad de la patria, y eso viene de Portugal, ¿verdad? Hay toda una historia de antiguas rivalidades que felizmente hoy parece que no existen, y yo creo que eso es un factor fundamental. La política brasileña no es una política de generosa integración, sino es una política para afirmar la presencia de Brasil en el mundo, ¿no? Y eso tenemos que reflexionar en qué medida nos conviene o no. Yo personalmente creo que nos conviene si nosotros, cada uno de nosotros, somos capaces de tener claro nuestros propios intereses y nuestra propia estrategia de inserción en el mundo. Desde ese punto de vista, yo creo que es la única alternativa que tenemos de tener una inserción más o menos propia en el mundo. Este es un mundo que se va dividiendo en regiones, claramente, ¿no es cierto? Está Estados Unidos y su, hasta ahora, patio trasero, que somos nosotros, que queremos un poco liberarnos de ser el patio trasero de Estados Unidos. Está Europa, que tiene un patio trasero que es África, ¿cierto? Y de alguna manera se está extendiendo hacia el este para completar con la ex Unión Soviética o parte de la ex Unión Soviética un bloque grande, importante en el mundo, y está ese hiperbloque que está surgiendo, que es el bloque asiático. Entonces, en ese mundo de bloque, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Vamos a hacer un subbloque de otro bloque mayor? ¿Vamos a hacer una especie de bloque propio que de alguna manera trate de aprovechar sus sinergias mutuas para insertarse en un mundo que va cambiando y que va cambiando muy rápidamente? La escritura fue la primera gran revolución de las comunicaciones, la imprenta la segunda, y esta de Internet y compañía es la tercera. Aisladamente tenemos muy poca chance. Martín Fierro, los hermanos se han unidos, etcétera, ¿verdad? En alguna oportunidad le escuché hacer referencia que en el camino de la integración hay un aspecto insoslayable, que es la integración de carácter físico. ¿Me podría explicar en qué consiste y cuáles serían los caminos para lograr ese proceso? Y se lo explico al revés. Estamos desintegrados físicamente. Tenemos poca comunicación desde el punto de vista de la comunicación de los caminos. Hay como... los caminos terminan en las fronteras casi. Claro. Y se ponen más difíciles en las zonas de frontera. En las zonas de frontera se hacen más difíciles. Así es. Desde el punto de vista energético, la energía tiene cada vez más importancia, ¿verdad? Yo sé que ya se han hecho algunos estudios aerofotogramétricos que muestran que, por ejemplo, el gasoducto de Venezuela a la Argentina, que parece una obra fastuosa, no es físicamente más difícil, es más fácil que el que va del Mar Caspio a Holanda, ¿cierto? Y acá parecería que fuera una obra faraónica, no lo es, es relativamente una obra totalmente viable. Entonces, sobre esa integración física, ahí sí tenemos que hacer la integración científica, tecnológica, económica, cultural, social, para poder realmente ser un subbloque que tenga alguna cierta, no autonomía, porque eso es exagerado, alguna cierta capacidad de negociación en este mundo de grandes bloques que no se está viniendo, sino que ya vino. Alguien me dice, y me repite una y otra vez, que el principal operador disociativo de este proceso de integración es los Estados Unidos. ¿Usted qué dice? Yo digo que es disociativo en el sentido de que evidentemente sus intereses no se ven favorecidos por la integración de América Latina. La prueba está que como el ALCA medio le fracasó, está teniendo alquitas con distintos países, ¿no? Y yo creo que, de alguna manera, el pensamiento progresista de América Latina, que ya se manifiesta en múltiples gobiernos, que no solamente ahora, sino que han accedido también en el pasado al poder, es el de poder tener una posición un poco menos dependiente de Estados Unidos. Entonces, desde ese punto de vista, un factor asociativo. Tenemos intereses comunes ¿en qué? En reducir nuestra dependencia de Estados Unidos.
Todos tenemos nuestra pequeña utopía en la cabeza. Mi pequeña utopía, mi gran utopía en la cabeza, es que este sea realmente un espacio donde la gente viva mejor. Doctor, muchísimas gracias por su presencia aquí, por habernos atendido. Lo vamos a volver a convocar seguramente en oportunidades en que entremos en lugares bastante más específicos del mismo gran tema. Pero gracias por su gentileza. Una palabra no dice nada y al mismo tiempo lo esconde todo, igual que el viento que esconde el agua, como las flores que esconden lodo.